Las células germinales migran desde el sistema nervioso central hasta las gónadas y pueden encontrar neoplasias germinales en el trayecto, incluyendo el abdomen en la parte del retroperitoneo, o bien sarcomas retroperitoneales pueden ser causa de tumor abdominal. Y en mayores de 10 años, tumores abdominales, sobre todo tumores germinales, linfomas y sarcomas. El abordaje diagnóstico pues va a depender de la exploración física, dónde está localizada la masa, si se mueve, su consistencia. Habitualmente las masas de los tumores abdominales son sólidas si se acompañan de hipertensión hematuria, equimosis periorbitaria, que la equimosis periorbitaria, los nódulos subcutáneos y una masa abdominal nos estaría alertando a la posibilidad de un neuroblastoma. La edad del niño, qué edad tiene para pensar cuáles son los tumores que con más frecuencia nos dan masa abdominal en las diferentes edades, que como vimos no son los mismos. Y si aparte de la masa abdominal tiene otros síntomas como fiebre, pérdida de peso, qué tanto está creciendo la masa. El linfoma de Burkitt decíamos que de un día para otro duplica el volumen de tumor, entonces si está creciendo muy rápido sospechamos un linfoma de Burkitt. Y los exámenes de laboratorio que tenemos que acompañar siempre cuando encontramos una masa abdominal, pues es la biometría completa, la química sanguínea, el examen de orina buscando hematuria en el caso de los tumores renales, pruebas de funcionamiento del hígado, en el caso de un hepatoblastoma, que son tumores frecuentes en los niños, en los lactantes menores, y en caso de tumores retroperitoneales, buscar catecolaminas urinarias, aunque todo este abordaje pues ya se hace más que nada a nivel ya de hospitales de tercer nivel, cuando ya los estudios de imagen nos están orientando y la sospecha diagnóstica es elevada. Porque no tendría caso hacerle catecolaminas urinarias si todo orienta a pensar que sea un sarcoma de retroperitoneo, por ejemplo. Pero en el hepatoblastoma o en los tumores de células germinales siempre hay que hacer alfa-fetoproteína y fracción beta de hemoglobina de gonadotrofina coriónica humana, que esto muchas veces sí está disponible en los centros. Bueno, estos son ejemplos de algunos tumores abdominales, y los estudios de gabinete que vamos a pedir, pues es la placa del abdomen, un ultrasonido abdominal que muchas veces es menospreciado, pero el ultrasonido abdominal, sobre todo en los niños chiquitos, nos da mucha más información que una tomografía. Las masas abdominales son una entidad frecuente en la edad pediátrica y de acuerdo a la edad, el 10 al 15% son malignas en el periodo neonatal, o sea, son más frecuentes las lesiones benignas, y siempre hay que realizar un abordaje urgente, sobre todo si el niño es un niño grande. La leucocoria, que decíamos, es el diagnóstico, es el signo que vamos a buscar con el reflejo de la lamparita para hacer el diagnóstico precoz del retinoblastoma. La proptosis, que bueno, eso ya es un dato muy avanzado de un tumor y no debe ocurrir. El aumento de volumen de las extremidades, sobre todo en el osteosarcoma. Y la conducta, pues derivar siempre al siguiente nivel cuando tenemos la sospecha diagnóstica, ya que hicimos todos los exámenes, y no debemos demorar el derivar a los pacientes haciéndole exámenes que a lo mejor no tienen disponibles en su centro o que tardaría mucho tenerlos, mejor mandarlos inmediatamente. La biometría hemática es una de las herramientas que esta sí está disponible en todos los centros, y que una evaluación así cuidadosa nos permite hacer un diagnóstico oportuno sobre todo de las leucemias. Tenemos que hacernos así como una disciplina e irnos en forma organizada analizando la biometría hemática. Cuando ustedes ven una biometría hemática, lo primero que tenemos que ver es la serie roja, analizando cómo está la hemoglobina, sabiéndonos los parámetros de normalidad a las diferentes edades. Ustedes saben que en el niño la hemoglobina sufre cambios normales a lo largo del crecimiento del niño, de tal forma que un bebé de 4 meses, por ejemplo, puede tener 9 gramos de hemoglobina, 10 gramos y ser completamente normal, como parte de la anemia fisiológica del lactante. Y que ya después del año de edad
la hemoglobina por lo menos debe andar alrededor de 12 gramos. Entonces, conociendo estas diferencias en cuanto a la edad, vamos a evitar sobrediagnosticar anemias o sobretratar pacientes. Es importante también conocer los valores normales de los volúmenes eritrocitarios y analizarlos concienzudamente para clasificar, si ya diagnosticamos que el paciente tiene anemia, cómo están los volúmenes eritrocitarios, si es una anemia hipocrómica, microcítica. Decíamos que el estándar de oro de este tipo de leucemia pues es la deficiencia de hierro, y estaríamos razonablemente bien ubicados dándole tratamiento con hierro a un paciente con estas características. Pero una anemia normocítica normocrómica siempre nos tiene que alertar a que algo malo está pasando. Los reticulocitos, para ver la mayoría de las anemias de las secundarias a neoplasia, son arregenerativas, o sea, tienen los reticulocitos bajos, y todos estos datos ya nos van alertando. En la serie blanca tenemos que ver el conteo total de leucocitos y la diferencial. Aquí no nos importa tanto ver porcentajes, sino números absolutos de neutrófilos, números absolutos de linfocitos, y ver si hay formas atípicas o jóvenes en la biometría. Y el conteo de plaquetas, que lo que nos importa aquí en este tipo de problemas, pues es cuando la trombocitopenia. La trombocitosis en el niño habitualmente no es un problema, no refleja un problema grave. Los niños que nos llegan con 800,000 plaquetas, 700,000 plaquetas, a diferencia del adulto, no nos está hablando de un problema maligno. Habitualmente la trombocitosis en el niño es secundaria a infección, a inflamación o incluso a deficiencia de hierro. Entonces, aquí lo que nos tiene que alertar a que un niño pueda tener un problema grave es la trombocitopenia. Porque muchas veces nos llegan pacientes con 800,000 plaquetas y los papás asustados porque les manejaron la posibilidad de una neoplasia por las plaquetas altas. El adulto es otra cosa. En el adulto sí hay una entidad maligna donde las plaquetas aumentan mucho en número. En cuanto, también es importante cuando tenemos una biometría hemática analizar un frotis de sangre, valorando aquí la forma, el tamaño, las características de las células sanguíneas, el número de plaquetas, y todo esto, bueno, generalmente pues lo hacemos nosotros. Aquí el papel de ustedes es asegurar que cuando refieran al niño vaya con un frotis de sangre tomado antes de haber sido transfundido, si es que hubo necesidad de transfundirlo. Entonces, en la hemoglobina nos va a servir para hacer el diagnóstico de anemia, sabiendo nosotros cuándo es anemia, dependiendo de la edad, del género, y la altura sobre el nivel del mar, el hematócrito, que también es importante, los volúmenes eritrocitarios que nos interesan, que ustedes todos los conocen, el ancho de distribución eritrocitaria, que no nos es de mucha utilidad, los reticulocitos. Bueno, las leucemias que ya decíamos son anemias normocíticas normocrómicas, y bueno, conociendo, les decía, los valores de referencia para las diferentes edades, vamos a hacer un diagnóstico ya más de certeza. Y recordar que los valores normales para las plaquetas son de 150,000 como mínimo, y si las plaquetas son mayores, generalmente no espantarse, no pensar en algo neoplásico, sino que son por otras causas, y sí sospechar un problema neoplásico si tenemos pancitopenia con la disminución de las 3 series, o visitopenia con disminución de por lo menos 2. Ya cuando 2 series están afectadas, ya tenemos que enviarlo para que se le haga un estudio de la médula ósea. Cuando sospechar cáncer, si el paciente tiene alguna de las alteraciones mencionadas, hay que mandarlo a una unidad de tercer nivel para hacerle una evaluación incluyendo un aspirado de médula ósea. Y sobre todo, si nos están reportando blastos en sangre, o si en la biometría hemática tenemos linfocitosis con neutropenia, porque no nada más que tenga linfocitosis, tiene que tener un número absoluto de neutrófilos menos de 1500. En una leucemia la biometría hemática siempre va a empeorar. Por eso, si ustedes están revisando un paciente y le tomaron una biometría y a las 2 semanas está peor, ya hay que mandarlo a revisar. Y siempre deberemos revisar un frotis de sangre al microscopio. Entonces,
uno de sus papeles será mandarnos al paciente siempre con un frotis de sangre. Y siempre evaluar la biometría hemática en función de tablas pediátricas aceptadas, que esas las encuentran en cualquier manual de pediatría. Y las leucemias linfoblásticas que hemos estado diciendo ya a lo largo de esta charla, que son las neoplasias malignas más frecuentes en el niño. Esta es una enfermedad sistémica, a diferencia de los tumores sólidos, que son enfermedades idealmente localizadas. La leucemia es una enfermedad sistémica que se caracteriza por la proliferación incontrolada de células inmaduras, comúnmente llamadas blastos, y que su origen es en la médula ósea a partir de la mutación de una célula hematopoyética tronco que finalmente se va a diferenciar en una o varias líneas celulares, ya sea serie linfoide o serie mieloide. Si la célula tronco que se maligniza iba comisionada para ser serie linfoide, vamos a ver una leucemia linfoblástica, que son las que nos ocupan. Los blastos, bueno, pues son esas células inmaduras que por la mutación ya no siguieron una ruta normal de diferenciación y de maduración, y que morfológicamente las vemos con la cromatina láctea y presencias de nucleolos, como se ven aquí en esta fotografía. Ven ustedes los nucleolos, la célula muy grandota, con un citoplasma muy inmaduro, muy basófilo, que es así como vemos nosotros los blastos. Decíamos que la leucemia linfoblástica es el cáncer más frecuente en pediatría, corresponde al 34% de todos los cánceres pediátricos, y la linfoblástica es el más frecuente de tipo de leucemia aguda, el 75% del total, y el 25% corresponde a las mieloblásticas, y su pico de presentación está entre los 3 y los 5 años. Aquí se pusieron 2 años, pero nosotros lo que vemos es de 3 a 5 años. Y el Distrito Federal, así como dice aquí, tiene una frecuencia muy elevada. Suponemos que es por la gran contaminación que existe en esa ciudad. Aquí vemos otra vez, nada más para recalcar la frecuencia de las leucemias en relación con otros tumores. Factores predisponentes: hay algunos factores de riesgo que se han referido en este tipo de enfermedades. En la mayoría de los pacientes que nos llegan a los hospitales, cuando nosotros interrogamos, ninguno tiene ningún factor de riesgo. Si acaso los niños con síndrome de Down, que como ustedes saben tienen 20 veces más posibilidades de tener una leucemia, pero la mayoría interrogamos estos factores que ven ustedes aquí, y cuando mucho los fumigantes caseros, los fertilizantes y organofosforados, que es el tipo de antecedente que con más frecuente nos refieren los niños de la Huasteca y del área de Río Verde. En la mayoría de los pacientes no tenemos ningún factor de riesgo. El cuadro clínico ya lo habíamos mencionado: los síndromes infiltrativos, que están dados por la hepatoesplenomegalia y la linfadenopatía, que se presenta hasta en el 68% en esta serie de niños estadounidenses; el síndrome anémico, el síndrome febril y el síndrome hemorrágico. Como ven ustedes, todos son manifestaciones clínicas inespecíficas que se pueden presentar en otras enfermedades, y por eso muchas veces se retrasa el diagnóstico. Este es un niño con un crecimiento ganglionar de una leucemia linfoblástica. También podemos ver como parte del cuadro clínico aquel niño con alteraciones neurológicas o cefalea cuando tiene ya infiltración al sistema nervioso central, o el crecimiento de un testículo que generalmente no duele cuando ya está infiltrando el testículo. Este es un niño con una leucemia infiltrando el testículo, que es un dato ya de muy mal pronóstico. Cuando ya se salió de la médula ósea e infiltró sitios distantes, es de mal pronóstico. Esta niña con parálisis facial, que decíamos por la leucemia meningia, que atrapa los pares craneales bajos. El paciente con leucemia luce decaído, un paciente que antes era muy alegre, jugaba, corría, y de repente la mamá dice: ya no quiere jugar, está nada más acostado y dormido, ha dejado de comer y se cansa fácilmente, y el niño se ve pálido y trae síndrome purpúrico. Ese niño hay que hacerle una biometría hemática, y si ustedes detectan anemia, neutropenia contada con el cálculo de los neutrófilos absolutos, hay que mandarlo a hacerle un aspirado, hacerle ustedes la biometría hemática completa, una radiografía de tórax